El año pasado, 83.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo. 50.000 de estos feminicidios fueron cometidos por las parejas, exparejas o familiares de las víctimas. Estas son algunas de las cifras que la ONU ha publicado este 25 de noviembre, en que se conmemora un año más el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una violencia que cobra ahora una nueva dimensión en el espacio virtual. Por lo que en esta ocasión Naciones Unidas pone el foco en el mundo digital, donde crece el llamado masculinismo, una ola reaccionaria antifeminista que se divide en varias corrientes organizadas en distintos espacios de la llamada machosfera. Bien, en el debate de France 24 nos preguntamos por qué gana espacio esta ideología alrededor del mundo, por qué es tan atractiva sobre todo para los adolescentes, qué ha pasado con las reivindicaciones feministas que se extendieron en la última década, dónde está el eslabón perdido en la transmisión de estos valores. Y para el debate contamos por un lado con Carla Paola Rivera Niño, ella es psicóloga social en una línea de apoyo feminista que atiende a personas que han experimentado violencia digital y está con nosotros desde Ciudad de México. Por otro lado, nos acompaña Nicolás Puntacuarto, él es profesor de secundaria, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Argentina y de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género de la provincia de Buenos Aires, coautor de una de muchas historias de vida, masculinidades y paternidades en la crianza para la prevención de la violencia. Nicolás, Carla, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar en este debate, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Nicolás y Carla, me gustaría que más que ceñirnos a definiciones académicas, nos ayudaran a comprender cada uno de ustedes lo que significa, lo que queremos decir con estos términos, ¿no?, de machosfera o de masculinismo, y que lo lleven un poco a sus terrenos de trabajo, ¿no?, para explicar un poco a nuestra audiencia qué conceptos estamos movilizando en estos debates. Carla, empiezo contigo. Muchas gracias. Pues más que nada nosotras abordamos estas dinámicas desde la violencia digital y por este término nos referimos mucho a lo que es el sistema patriarcal, heteronormado, clasista, racista y capacitista. Todas estas son diferentes formas de violencia que siguen siendo muy sociales y que son sobre todo reproducidas por figuras que son como... ¿Cómo poder explicarlo? Que influencian a las comunidades a través de las redes sociales. Se vuelven como estos símbolos de a lo que uno aspira a ser y sobre todo, como mencionas, en las adolescencias es sumamente llamativo este tipo de cosas. Bien, Carla, pues enseguida entraremos a debatir precisamente, ¿no?, estas figuras que movilizan a muchos jóvenes en las redes sociales. Nicolás, me gustaría también que nos ayudara a comprender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la machosfera o al masculinismo. En el mismo sentido, principalmente en Argentina vemos la influencia de gurúes, ¿no?, de influencers financieros o expertos en seducción, a veces que a través de redes sociales apelan a la crisis de la masculinidad y ofrecen salidas fáciles a los varones jóvenes, partiendo también de la soledad no deseada que muchos de estos varones experimentan, y en esas salidas fáciles también proponen caminos de individualización y radicalización política. Creo que en este sentido es el diferencial que vemos con otras experiencias anteriores de violencia digital, la ideología política, ¿no?, de este masculinismo online. Sobre todo funciona desde ya en comunidades online, en grupos de Discord, en canales de Telegram, en algunas comunidades que nacen en Twitter o en otras redes, pero sí tienen mucho impacto en varones jóvenes. Y antes de entrar a detallar esta ideología política, cuando hablas de crisis de la masculinidad, ¿a qué te refieres? Me refiero a una desestabilización de las expectativas de género, es decir, ¿qué es ser varón? ¿Qué espera la sociedad que yo sea? ¿Cuál es ese camino al éxito que me propone la sociedad, el mercado laboral, las instituciones, el Estado,
para que me realice y sea reconocido como un varón, ¿no? En esta sociedad. Creo que esa crisis de la masculinidad es sobre la que estos gurúes, influencers, ¿no? Se paran para ofrecer caminos, hojas de ruta al éxito a estos varones. Creo que de esa crisis estoy hablando. También es una crisis que por supuesto impacta en una baja en las relaciones, en los encuentros heterosexuales, en las relaciones sexoafectivas y en posiciones de incomodidad, incertidumbre y que terminan en enojo y radicalización de los varones, ¿no? Precisamente Naciones Unidas apunta a que las personas, ¿no?, que comparten esta forma de ver el mundo y la sociedad consideran que son víctimas de un sistema que favorece a las mujeres, ¿no? ¿Por qué, Carla, piensan así? Yo creo que es esta, como lo menciona, esta resistencia a través de todas las ideas que se sostuvieron años atrás, ¿no? Como a través de el poder, del éxito, de ser individualista, de ser fuerte. Entonces, ahora que llegan todas estas olas que te hacen cuestionarte que realmente esa no es la manera, creo que existe esta resistencia de querer aferrarse a cosas que en algún momento era lo que se esperaba que fuera. Pero justamente creo que es la apertura de que hay otras formas en que puedes representar esa masculinidad como sana, equilibrada y que no va a través de estos valores. ¿Qué quieres decir exactamente, Carla, cuando te refieres a estas olas que han mostrado unos valores distintos? Sí, porque creo que todo lo que ha sido buscando la equidad de géneros indudablemente mueve como el terreno de lo que era conocido. Entonces necesita como ser un equilibrio que se busca nuevamente. O sea, si no es esta forma de ser hombre que es fuerte, que es poderoso, que es rudo, ¿qué es lo que queda? Ese es el vacío que siento que es que estamos explorando, que hay otras formas y que no por eso es que eres menos hombre, poco hombre, ¿no? Porque creo que es un temor que al menos aquí en México está muy presente, como esta situación de que si abordas tus emociones, si te comunicas asertivamente, eres débil, eres poco hombre. Nicolás, ¿cómo lo ves tú en los casos con los que tratas, aparte de esta presentación, ¿no?, en que te hemos referido como miembro del Departamento de Nuevas Masculinidades, también eres profesor de secundaria? ¿Tú esto cómo lo ves aplicado a los jóvenes con los que tratas? Yo creo que muchas veces los varones jóvenes entran a Internet buscando respuestas, como entramos todos, y muchas veces llegan a estos foros de radicalización política, en principio buscando consejos financieros, estrategias de inversión, es decir, muchas veces intentando sobrellevar esa precariedad económica en la que viven muchos varones jóvenes, particularmente en Argentina, ¿no? Y procesos de endeudamiento. Me parece que empiezan por ahí, esa es como un poco la puerta de entrada de muchos, ¿no? Y después por la propia dinámica de los algoritmos, quizás son estos mismos influencers financieros los que finalmente los llevan a acercarse a ideas más vinculadas al masculinismo o a la misoginia. Entonces me parece que hay que pensar ahí en esos anudamientos y en todo caso en qué otros caminos le podemos proponer de territorio digital que no tengan directamente que ver con estos gurúes, influencers. Insisto mucho en esto porque es algo que vemos en varios países. En los países anglosajones vemos a Andrew Tate, en España vemos a Madeo Yados, en México vemos al Temac, en Argentina vemos a Matías Cardoso, y en cada uno de nuestros países hay uno de estos referentes, representantes de estas corrientes que empiezan como a vender consejos de estilo de vida sana, de gym bros, de ir al gimnasio, y terminan con estos discursos antifeministas. Entonces me parece interesante volver a religar, ¿no?, estas búsquedas que hacen los varones en Internet. Por supuesto, y precisamente en las cifras que ha publicado Naciones Unidas este 25 de noviembre señala que 2/3 de los jóvenes aproximadamente están en contacto con con ese tipo de discursos que asociamos a la llamada machosfera para generalizar en Internet, ¿no?, hoy en día. Pero hablando de esta ideología política que mencionabas al principio, Nicolás, ¿cómo se vincula digamos, este hecho de ser un gurú de las criptomonedas, de las finanzas, con llevarlo a una ideología misógina? Bueno, porque lo que buscan principalmente es generar chivos expiatorios, ¿no? Es una respuesta
fácil, rápida a ese malestar que sienten los varones, ¿no? Entonces, el discurso es, vos estás mal porque, bueno, los estados se han vuelto feminizados, porque hay políticas de género, porque los estados han adoptado agendas woke o de políticas de identidad. Entonces, buscan ahí un chivo expiatorio para explicar de una manera muy fácil todo ese malestar que sienten los varones y así también convencerlos de que lo que ellos tienen que hacer es estar en contra de esos discursos, de esas políticas, de esos estados incluso, y seguir los consejos, las mentorías, ¿no? Los tips que dan estos gurúes. Digo, esto es también una técnica propia de algunas organizaciones coercitivas, los que vemos en el funcionamiento de estas comunidades. Eso también es importante mencionarlo, porque los varones que empiezan a formar parte tienen un nivel de convencimiento y de fidelización respecto a las comunidades que integran que hace mucho más complejos los abordajes también. Y tú, precisamente, Carla, ¿cómo entiendo que estás más en contacto con las víctimas, ¿no?, de este tipo de violencia que con los agresores? No sé cómo son tus experiencias un poco con la violencia relacionada con este tipo de comunidades. Es complejo porque las experiencias que hemos tenido han sido, por ejemplo, de este tipo de figuras que justo tienen una gran influencia en redes sociales, en donde encuentran ciertas representaciones en mujeres de lo que creen que está mal y lo atacan. O sea, por ejemplo, que si tú como mujer, mamá, realizas o no realizas ciertas acciones, entonces eres una mala mujer. Y lo que suelen hacer justo a través de estos discursos es buscar criminalizar estas prácticas que pueden ser diferentes y digamos ahora sí que las personas que lo siguen también llegan a atacar a estas personas. En alguna ocasión tuvimos un caso en que justamente una creadora de contenido, al realizar su maternidad de la manera que ella estaba decidiendo, uno de estos personajes encontró el video, dio contrarrespuesta, todo esto a través de la plataforma de TikTok, y entonces todas estas personas llegaron a agredirla al punto de que no solo eran cosas de mensajes, sino que también la acosaban a la calle, en la escuela de su hijo, y todas estas son violencias que terminan afectando hasta el hecho de que la mujer perdió varias fuentes de acceso, tenía miedo de salir a la calle, en la escuela también de ir a dejar a su hijo. Son como justamente estas dinámicas mucho de control y de influencia, como para querer destruir o querer silenciar estas otras formas diferentes que no van a estar como dentro del margen de lo que ellos consideran que es bueno para una mujer. Creo que podría compartirte un poco esa experiencia como para dar ejemplo de cómo lo hemos visto desde acá. ¿Y qué es lo que buscan estos agresores? ¿Qué fin esperan encontrar cometiendo este tipo de actos? Yo creo que justamente es eso, generar ese miedo, eh, aislar a la persona, porque cuando platicábamos con ella justamente era como esa sensación de tengo miedo, me siento insegura, no sé qué hacer, me siento vigilada, no quiero salir a la calle, ya no sé si quiero hacer estas cosas. Entonces básicamente te va aislando y te hace también cuestionarte el hecho de lo que estás haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Yo creo que es eso, como querer silenciar y eliminar ese tipo de cosas que no, como te decía, que para ellos no es lo que está bien. Nicolás, no sé si compartes esta lectura de lo que buscan pues, los hombres, sobre todo los jóvenes, cuando digamos, se comprometen en este tipo de esferas o en este tipo de acciones no tan agresivas. Sí, con este tipo de ataques coordinados en redes sociales lo que vemos es que buscan el disciplinamiento y buscan también la restauración de un orden patriarcal, ¿no? Buscan volver a decir que el lugar de las mujeres no es la esfera pública, no es opinar de política, no es participar de los debates en redes sociales, sino que es guardar silencio, es callarse, es quedarse en el hogar. Incluso muchos de ellos también comparten este discurso, este manual de las tradwife, que es también la figura, ¿no?, para las mujeres, más de este orden conservador. Creo que hay algo de eso y particularmente en Argentina se han dado casos de ataques coordinados, de granjas, de trolls, que buscan con periodistas, con mujeres que son referentas políticas,
disciplinarlas, callarlas, intentar por todos los medios que abandonen su demanda, su reclamo o su representación, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo funcionan este tipo de acciones coordinadas? Métenos en lo que sería un foro de Discord o lo que tú conozcas de primera mano. Bueno, en concreto en Discord funciona una serie de canales sobre distintos temas. Si estos grupos identifican algún contenido, entrevista o nota periodística que esté generando tráfico o interacciones en redes sociales, la comparten en estos grupos y deciden dirigir un ataque coordinado contra esa persona, en ese link, en esa publicación. Y como sabemos también, esto es importante decirlo, los algoritmos de las redes sociales muchas veces generan más tráfico con los insultos, con el odio, ¿no? Con la viralización negativa o con sentimientos negativos que puedan movilizar, no tanto así con sentimientos positivos de apoyo o de viralización positiva de los contenidos. Entonces, esto también es importante, porque estos grupos entienden esa economía o ese negocio que hay del odio en redes sociales y utilizan esos mecanismos para viralizar sus opiniones. Esto es importante decirlo, los grupos en Discord de la manósfera o de la machósfera online no son nuevos. Lo que sí podemos decir es que han llegado al mainstream, no solamente porque ocupan el gobierno en Argentina o en otros países, sino también porque esta dinámica de las redes sociales los muestra mucho más que otro tipo de acciones, ¿no? Carla, ¿tú estás de acuerdo en que, bueno, esto es una evidencia, ¿no?, que estos discursos contra la ideología de género están en el poder en Argentina, en Estados Unidos, pero con lo que respecta al espacio que ocupan en el espacio virtual, valga la redundancia, ¿es una cuestión de que los hemos visto y los hemos identificado o realmente hay un mayor número de agresiones? Yo creo que retomo mucho lo que dice respecto al algoritmo. Creo que es algo que potencia mucho ese tipo de espacios, porque si tú empiezas a interactuar con ciertas ideas, automáticamente el algoritmo te empieza a mostrar más de eso. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando encuentras estos grupos con esas ideas similares y ves todos estos mensajes que te refuerzan que esa es la manera de pensar correcta, te empiezas a sentir justo como en este fenómeno de grupo, de no estoy solo, y entonces todas estas personas estamos actuando hacia el buen objetivo, ¿no? Que acá también otra cosa que pasa mucho en lo que es la digitalidad es que existe el anonimato, que también es una cosa que potencia el tipo de violencias, porque hay cosas que probablemente quizá no harías en la presencialidad, pero el anonimato te permite eso, que muchas veces, en los casos que hemos recibido desde luchadoras, son personas que están tras perfiles anónimos. Entonces llega todo tipo de agresión, llegan todo tipo de acciones porque justo se sienten resguardados por todo esto. Dicen ambos, ¿no?, apuntan a elementos un poco del contexto por el hecho de que estos grupos hayan pasado al mainstream, que no es una cosa necesariamente tan reciente, pero no sé si coinciden en que hubo unos años como de optimismo feminista con olas, ¿no?, en varios países alrededor del mundo, con el Me Too, con el Ni Una Menos, por mencionar algunos movimientos, ¿no?, que sacaron a muchas mujeres a las calles y que dieron la impresión de que se habían conquistado ciertas reivindicaciones o que los derechos de las mujeres eran considerados como derechos humanos por gran parte de la población. ¿Qué es lo que no se vio venir, Carla? Lamentablemente yo creo que siempre han existido como las dos caras de la moneda, las personas que justamente apoyan y creen en todos estos cambios que están ocurriendo, viendo que realmente es para un bien social mayor, y también va a haber estos grupos que desde el primer momento que todo esto empezó a ocurrir no estuvieron de acuerdo y que justo han sido como esa resistencia de no permitirse a las nuevas formas que están ocurriendo. Entonces, creo que son por oleadas, al menos desde acá sí ha habido momentos en que vemos que las olas de violencia aumentan o disminuyen. Creo que una cosa que me parece muy interesante de mencionar es que acá en México, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, hemos notado desde la línea de apoyo en la que atendemos que aumentan los casos de violencia. En todo ese mes sube muchísimo y es evidente que año tras año esto sucede.
¿Y qué crees que se debería hacer, ¿no?, ante una situación tan paradójica que el mes en que se pone sobre todo el foco, ¿no?, en los derechos de las mujeres sea cuando más violencia machista se produce? Yo creo que precisamente como lo dices, que se pone el foco en eso y entonces las personas que ejercen esa violencia como que aumentan justo en sus acciones y que también, para bien o para mal, yo creo que también el hecho de quién te puede ayudar y que las personas que sufran la violencia sepan a dónde dirigirse. Porque sí es muy cierto que durante ese mes como que es más visible el tema en sí. Entonces yo creo que juegan las dos partes. Tanto las personas que se oponen a esto como las personas que pueden encontrar una vía de cómo accionar frente a estas violencias. Pero Carla, perdón, ¿crees que no se debería entonces poner tanto el foco en el 8 de marzo y todas las campañas que se hacen alrededor? Yo no, personalmente yo no creo que no es que se tenga que poner o no, sino que creo que podría ser algo más sostenido, que no solo sea durante un mes, ¿no? Sino que sea algo que esté de manera constante, porque creo que también es algo muy social. O sea, cada vez que vemos un acto de violencia, el hecho de accionar o no, de ser parte o no, puede cambiar el curso de esas cosas y eso no solamente debería ser algo que sea en un mes o en una fecha, sino todo el tiempo. Bueno, pues hablando de estas olas, ¿no?, y contraolas, de esta acción-reacción, Nicolás, tú ya apuntabas al principio a, digamos, elementos del contexto socioeconómico. ¿Crees que estamos ante un contexto particular que favorece la expresión de este tipo de corrientes, de masculinismos, o consideras que esto es una cosa periódica que viene de décadas atrás y que simplemente se va reproduciendo? Yo creo que hay una reacción de los varones propia de que sienten que han perdido, ¿no? Lo digo de esta manera y entre muchas comillas, pero sienten que han perdido un lugar que tenían y esto, ¿no? Una expectativa de género, que la tenían bastante clara, ¿no? Ser proveedor, poder sostener económicamente el hogar, bueno, muchos de esos varones hoy no entienden, no terminan de comprender cuál es ese lugar que tienen. Y muchos además se han sentido afuera de las discusiones, de los debates, de los avances en la agenda de igualdad y muchos otros, diría un grupo menor, han entendido que esos avances venían a quitarle, ¿no?, a hacerlos retroceder a ellos. Me parece que sí nos ha faltado, y esto lo digo desde adentro del movimiento feminista, nosotros desde el Instituto de Masculinidades y Cambio Social nos reivindicamos feministas y hacemos parte del movimiento y tenemos articulaciones con el Ni Una Menos. Creo que nos ha faltado en estos años tener una apelación, también una invitación a los varones para que podamos comprender qué tiene el feminismo para nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa oportunidad que puede ofrecernos el feminismo también para mejorar nuestras vidas, como decía Carla, para construir una masculinidad más sana, más saludable, con una mejor relación con el cuidado, con la salud, con el otro, con la comunidad, con la democracia? Me parece que los varones tenemos también que abrirnos a esa escucha, una escucha más empática, una escucha más sensible, más atenta, y entender que ese feminismo no vino a quitarnos un lugar, sino que vino a modificar y a conmover algunas estructuras, algunos consensos, algunas instituciones. Me parece que es un proceso en el que, digo, olas contra olas, también yo pensaría en tensiones, pensaría en disputas, pensaría en una masculinidad que está en crisis, pero que también ofrece cierta oportunidad para volver a convocar a esos varones, ¿no? Para volver a intentar hablar con esos varones. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la entrada de estos chicos, ¿no?, a estos espacios online, no quisiera que lo metiéramos todo en el mismo saco, ¿no?, porque entiendo que hay personas, hay adolescentes que simplemente siguen a un influencer y de ahí el camino hasta pasar de simplemente seguir a alguien a cometer una agresión digital o una agresión ya física y material. Hay todo un recorrido, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es este universo. Te agradezco la pregunta. Es cierto, y además muchas veces caemos en el error de decirles incel a todos
o leer bajo ese paraguas todo lo que ocurre en ámbitos digitales. Y lo cierto es que hay muchos chicos que ingresan a estas comunidades de Discord o de Telegram, insisto, buscando información sobre inversiones, sobre dónde depositar su dinero para hacerlo crecer. Algunos también tienen alguna duda sobre relaciones sexuales o sobre su propio cuerpo. Y al no haber quizás en muchos casos un mundo adulto, atento, dispuesto, accesible a esa escucha y a esa respuesta, a ese intercambio, buscan en espacios digitales, ¿no? Entonces, me parece que es interesante poder recuperar cuál es ese camino, ¿no? Muchos chicos entran, googlean, escriben una pregunta en un foro, buscando esto, saldar algo de esa inquietud, de esa duda, de esa incertidumbre que tienen. Entonces me parece interesante que, en todo caso, desde los adultos, desde las instituciones, podamos habilitar foros, espacios para preguntar, para intercambiar, que tengan cierta mediación. ¿No? Porque lo que ocurre también es que muchas veces estos territorios digitales son, como decimos en Argentina, tierra de nadie. Y en esas tierras de nadie, en esas suertes de desiertos online, aparecen estos influencers. Me parece que tenemos que poder pensar cuál es nuestra presencia y nuestros modos de abordar e intervenir en esos territorios para también estar ahí. ¿No? Porque yo creo que lo que buscan los varones es que haya alguien ahí. Los varones, los jóvenes en general, ¿no? Es que haya alguien ahí, dispuesto a escuchar y a responder. Así que me parece que eso es interesante y sobre todo para no caer en esta lectura de que todos los jóvenes varones se volvieron de derecha, son incels y odian a las mujeres, que eso tampoco es cierto. Carla, te he visto asentir en más de una de las afirmaciones que ha hecho Nicolás, en particular a esta falta de una alternativa, ¿no? Yo creo que coincido muchísimo con lo que menciona. Me gustaría retomar mucho esto de que justamente no se trata que sea como una guerra de género, ¿sabes? Como de hombres contra mujeres, sino más justo esta apertura y esta construcción en conjunto, un aprendizaje mutuo de cómo se pueden llevar relaciones más sanas, más amorosas. Y esto que menciona de los adolescentes es algo que sí también vemos muchísimo. Eh, Cuando estamos en esas etapas, buscamos respuestas a todas estas preguntas que estamos teniendo individuales y sociales. Entramos a internet y empezamos a ver todo este tipo de información y creo que es súper importante que como adultos acompañemos a las adolescencias. Una cosa es, tampoco quiero mencionar que sea de controlar, claro que no, sino de acompañar, de saber qué están necesitando, qué están buscando, qué clase de contenido es el que se está consumiendo, porque si bien Internet también, ahorita hablamos de todo lo que es la violencia, pero también hay espacios en Internet donde puedes aprender un buen de cosas que son muy benéficas. Y justo es eso, como el poder guiar a esas personas, a los adolescentes sobre todo, de tener esas conversaciones y no cerrarlas ante el miedo, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba, algunas personas quieren saber de sexualidad, algunas personas quieren saber sobre lo financiero y justamente el no tener estas conversaciones siento que deja vacíos que tristemente pueden llenarse con este tipo de espacios. Quien sin lugar a dudas ha conquistado, ¿no?, estos espacios, ha conquistado la politización de muchos adolescentes alrededor del mundo es precisamente la extrema derecha, ¿no? Como mencionábamos, Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina han hecho ambos política contra esta llamada ideología de género. ¿Por qué han, digamos, aprovechado este tipo de panorama? ¿Cómo lo han hecho? ¿Es una cuestión realmente de que comparten esta ideología, de que tienen una visión misógina de la sociedad o lo han querido instrumentalizar porque les ha dado votos? Nicolás, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay una clara instrumentalización. Me parece que no es el componente principal el antifeminismo o la misoginia de la adhesión de los varones jóvenes de Argentina a Javier Milei. Creo que la precariedad económica y este ofrecimiento de vas a ganar en dólares que hizo antes en campaña en 2023, creo que sí atrajo muchísimo más a una juventud que tiene tasas de desempleo superiores al resto de la población, sobre todo los varones jóvenes menores de 30, que en Argentina en un 80%
los varones han acompañado a Javier Milei en el balotaje del 23. Me parece que la precariedad económica explica mucho más. Creo que en todo caso la cuestión de género, esta crisis de masculinidad que refería, es un componente más que suma, que fideliza a su núcleo duro, quizás a sus militantes más cercanos, más acérrimos, pero no veo que sea el componente principal. Eso es por lo menos lo que hemos ido también conversando y aprendiendo y escuchando en estos ya casi 2 años de que Javier Milei lleva en el gobierno. ¿Y cómo entiendes, Carla, que haya mujeres que también se vean atraídas por este tipo de movimientos, por este tipo de discursos? Ahora hemos hablado mucho en los últimos meses de este fenómeno de las tradwives, ¿no?, de las esposas tradicionales. Yo creo que es muy variado. Personalmente, desde la línea no nos ha tocado como tal atender este tipo de personas, pero yo creo que sí llega más bien desde el otro lado de el juicio de sus comunidades por no seguir este tipo de ideologías. Entonces muchas veces es el miedo al que dirán, el miedo al juicio del ejercicio libre de la sexualidad sobre todo, y creo que ese es el tipo de violencia que más vemos, cuando una mujer ejerce su sexualidad libremente, cuando tiene hijos y realiza otro tipo de acciones que no entran dentro del tema tradicional, es cuando este tipo de personas de los grupos de masculinidades atacan, y también la propia comunidad que refuerza desde la culpa, porque es mucho de, es que claro, tú estás viviendo esta violencia porque tú hiciste mal, porque no hiciste esto o porque hiciste esto. Entonces, creo que lo hemos visto más desde este lado, desde cómo como comunidades, al estar todavía sosteniendo esos roles tradicionales, terminan como reforzando esta sensación de que quien está viviendo la violencia es culpable, y no voltear el foco hacia quien está realizando esta violencia. Bien, pues ante este panorama les pido un poco sus conclusiones, porque ya estamos llegando al final de este espacio. No sé si nos quieren compartir desde sus experiencias personales, laborales, la conclusión un poco a esta discusión. Nicolás. Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando fuertemente en políticas de escucha con varones, en políticas que busquen reparar y colectivizar esas heridas que les han quedado también a ellos, ¿no? Después del avance de los feminismos, y lo digo en términos de heridas de construcción identitaria, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? ¿Dónde me afirmo como varón? ¿Dónde me valido identitariamente? Bueno, han quedado muchos vacíos en los varones más jóvenes posterior a estos últimos años. En Argentina ya contamos 10 años desde el Ni Una Menos de 2015, y me parece que eso es principalmente el foco en el que estamos trabajando, y después, por supuesto, en generar conversaciones intergénero. Han quedado muy frágiles esos puentes de conversación entre varones y mujeres, sobre todo en las adolescencias, las juventudes, y estamos trabajando también en eso, en que puedan entender que tienen que animarse a experimentar, a volver a la presencialidad, que la comunidad no es sospechosa, no me quiere estafar siempre, sino que también es un territorio a habitar, a compartir. Bueno, un poco es esa la intención que tenemos y en la línea que estamos trabajando con varones. Carla. Yo creo que a nivel individual es justo reconocer este contenido misógino, y cuando lo hacemos, no compartirlo, reportarlo y seguir repartiendo también toda esta información que contrarresta todo este tipo de contenido. Igual, como menciona, regresar a las comunidades como espacios seguros que pueden contrarrestar todos estos discursos de odio, y sobre todo también brindar ese apoyo a quienes reciben los ataques y la comprensión, y no el juicio, porque como te decía, creo que es algo que vemos muchísimo, que de repente hay espacios donde se dan más estas dinámicas que no están ayudando para nada a las personas que están viviendo esta violencia. Y en el plano de lo que es todo lo digital, utilizar las herramientas de reporte de las plataformas. Cada que veamos este tipo de cosas, apoyarnos mucho de eso. Y creo que seguir socializando, no normalizar estas situaciones violentas. Y creo que eso.
Pues Carla, Nicolás, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos y su análisis aquí con nosotros en France 24. Ha sido un placer, seguro tenemos ocasión de volver a conversar. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.